Hace 252 millones de años, una catástrofe acabó con casi toda la vida de la Tierra. Esto es lo más cerca que nuestro planeta ha estado de volver a donde empezó todo. Murieron hasta el 90% de las especies de toda la Tierra. Esta extinción fue mucho mayor que la que acabó con la era de los dinosaurios. Pero la culpa no fue de un asteroide. No es fácil matar a tantas especies, así que tuvo que ser algo realmente catastrófico. El culpable estaba al acecho justo debajo de la superficie. Por fin podemos reconstruir las pistas de esta antigua escena del crimen. Y ahora por fin conocemos al culpable. Enormes erupciones volcánicas. Es como si la Tierra hubiera cobrado vida. Entonces, ¿cómo se las arregló la vida para sobrevivir a la peor extinción de la historia de la Tierra? En una época muy anterior a la aparición de la civilización humana. Antes de la última edad de hielo. Antes de que el impacto de un asteroide extinguiera a los dinosaurios. De hecho, en una época en la que los dinosaurios ni siquiera existían. Un apocalipsis destruyó casi toda la vida de la Tierra. Y puede ayudarnos a enfrentarnos a nuestro futuro. Unos 250 millones de años atrás, el desastre se avecina. Hace 253 millones de años, la Tierra presenta un aspecto muy diferente al que presenta hoy. Por una parte es un mundo acuático. No hay tierra a la vista. Pero por la otra parte, las masas continentales de la Tierra están apiñadas en un supercontinente colosal. Esto es Pangea. Florecen ecosistemas de bosques frondosos. Y sus océanos están a rebosar de criaturas extrañas y maravillosas. La Tierra pérmica es rica, diversa y está plagada de vida. Actualmente no hay ecosistemas en la Tierra que sean exactamente iguales que los del período pérmico. Pero algunos comparten unas cuantas similitudes. La vida al final del Pérmico era preciosa. Contaba con un ecosistema muy diverso, tanto en el mundo marino como en el terrestre. No incluía mamíferos, aves ni flores, por lo que era totalmente diferente. Pero se pueden reconocer algunas de las predecesoras de nuestras coníferas actuales, por ejemplo. La roca que estoy sujetando tiene un montón de hojas fósiles de una planta llamada Glossopteris, una de las plantas con forma de árbol que vivía en el hemisferio sur.
Mola bastante estar sujetando un fósil de aquel periodo. Es como viajar en una máquina del tiempo. Pangea está dominado por animales que vivieron antes de que los dinosaurios y los mamíferos evolucionaran. Criaturas olvidadas que los científicos solo conocen gracias al registro fósil. Existían unos herbívoros gigantes con una armadura y una especie de protuberancias óseas en el cráneo llamados pareiasáuridos. Y los grandes depredadores se llaman gorgonopsios. Tienen la boca llena de dientes afilados. Tienen dientes afilados más pequeños en la parte delantera y luego unos sables increíbles. Este es el primer registro que tenemos de depredadores desarrollando dientes de sable para matar a sus presas. Durante el Pérmico también había insectos en la Tierra. Vemos alas de las cuales algunas alcanzan más de 30 centímetros, mucho más grandes que las que vemos hoy en día. También vemos los primeros escarabajos. Los escarabajos no habían aparecido aún en el registro fósil hasta el Pérmico. También se encuentra una gran diversidad de especies en los océanos. Los océanos eran totalmente diferentes en comparación con ahora, pero había un par de habitantes conocidos, los peces con aletas radiadas y los tiburones. Había muchos arrecifes, pero formados por tipos de organismos muy diferentes. Había trilobites correteando por el suelo oceánico. Son como bichos del fondo marino. Al final del Pérmico, la vida se había vuelto muy rica y diversa, con un amplio rango de hábitats, tanto en la tierra como en el mar. Me encantaría viajar al pasado y ver a todos estos animales viviendo juntos. Sería un verdadero safari prehistórico. Pero la vida está a punto de cambiar para siempre. En las profundidades del norte de Pangea, una roca líquida supercaliente, el magma, está subiendo. Lo contiene la rígida capa superior de la Tierra, la corteza. Hasta que no aguanta más. La corteza se agrieta. En cuestión de horas, el paisaje local queda destrozado. Las grietas crecen formando grandes cortinas de fuego a medida que la lava inunda la superficie. Las entrañas de la Tierra salen disparadas. Las erupciones procedían de un complejo volcánico gigante en el norte de Pangea, llamado los Traps Siberianos. Los restos, el registro de rocas de estas erupciones volcánicas sigue estando en Siberia. Quedan vestigios de lava cubriendo una zona inmensa de la Siberia actual. Yo he estado en los Traps Siberianos y he bajado por ríos en los que a ambos lados había inmensas colinas de flujo de lava amontonado. Estas rocas revelan que los Traps siberianos erupcionaron de forma intermitente durante 2 millones de años, emitiendo aproximadamente 3 millones de kilómetros cúbicos de magma y rocas. Las erupciones al final del Pérmico son realmente descomunales. Son muchísimo más grandes que cualquier cosa que hayamos visto actualmente. Se trata de una erupción a escala planetaria que cubriría a Estados Unidos con una capa de lava de un grosor de 275 metros. Podemos intentar hacernos una idea de la magnitud de estas erupciones, comparándolas con volcanes activos recientemente. Presenciar una erupción volcánica te da una idea de lo poderosa que es la Tierra. Las explosiones hacen que el suelo vibre, por lo que puedes sentir el sonido viajando por todo tu cuerpo, y el olor y los gases pueden ser bastante intensos.
En 2021, el volcán de Tajogaite erupcionó y expulsó aproximadamente 275 millones de metros cúbicos de materiales. Suficiente para llenar 80 estadios de fútbol. Otras erupciones de la historia de la humanidad, como la del volcán Krakatau, fueron mucho mayores. Cuando Krakatau erupcionó en la década de 1880, expulsó unos 8 kilómetros cúbicos de magma. La erupción fue tan grande que provocó una disminución global de la temperatura debido a los gases emitidos. Pero incluso la de Krakatau fue minúscula en comparación con las erupciones de los traps siberianos. Los traps siberianos equivaldrían a un Krakatau erupcionando todos los años durante 300.000 años. Las erupciones de tal magnitud son devastadoras para la vida que las rodea. Las fuentes de fuego arrojan material volcánico a la atmósfera. Innumerables criaturas perecen en los incendios forestales que hay activos cerca. El dióxido de azufre aumenta y reacciona en la atmósfera tapando parcialmente el sol. Las plantas se marchitan y mueren conforme se va estableciendo un invierno volcánico. La ceniza cae sobre un paisaje agonizante. Después de cada erupción, amplias superficies del norte de Pangea se queman. ¿Pero es suficiente para desencadenar una extinción masiva? Aunque estas primeras erupciones son colosales, Pangea también es grande. La mayor parte del supercontinente no entra en contacto con la letal lava. En otra parte de Pangea está pasando algo curioso. Una niebla extraña se queda flotando en el aire. Creada por cenizas volcánicas ricas en nutrientes y azufre. Arrastrada hasta aquí por erupciones que están teniendo lugar a miles de kilómetros de distancia. Al principio parece que la vegetación no se ha visto afectada y que incluso se ha beneficiado de los nutrientes y de la ceniza. No hay extinción en masa, de momento. Pero la muerte acecha. Estas rocas, formadas hace 252 millones de años, contienen pruebas de que fueron muriendo de forma masiva. A medida que vamos subiendo en esta sección, vamos avanzando en el tiempo. Es decir, estas rocas son más antiguas que las que hay arriba. Estas rocas antiguas se formaron en el suelo oceánico antes de subir para formar estas montañas. Las rocas no solo nos cuentan de qué ecosistema vienen, sino también algo extraordinario sobre ellos. Y es que están llenas de fósiles, como por ejemplo de almejas, caracoles marinos, organismos con concha y otros fósiles, como este Nautilus, que vivieron en aquella época. Los distintos fósiles de estas rocas demuestran que era un ecosistema marino dinámico. Pero eso estaba a punto de cambiar. Este complejo ecosistema que estamos viendo aquí está lleno de vida. Después de este nivel,
Resulta realmente complicado encontrar fósiles. Y las cosas que acabamos encontrando son súper diminutas, por lo que toda la diversidad que tenemos abajo parece haber desaparecido sin más. En tan solo unos pocos cientos de años, en un abrir y cerrar de ojos para la geología, casi toda la vida desaparece. Estamos hablando de muerte a una escala asombrosa. Pero curiosamente, estas rocas no presentan ninguna prueba directa de esta actividad volcánica. Es realmente sorprendente que estemos a miles de kilómetros de las erupciones que tuvieron lugar en el norte de Pangea y que aún así podamos ver sus consecuencias aquí. Este suceso no solo se aprecia aquí, sino también por todo el planeta. La vida se esfumó sin más. Se puede ver con esta línea cómo la vida parece haberse esfumado sin más. ¿Cómo pudieron extinguir unas erupciones volcánicas en el norte tanta vida por todo el planeta? Los científicos creen que los traps siberianos erupcionaron en distintas fases. La fase 1 se caracterizó por flujos de lava durante alrededor de 300.000 años. No es solo la superficie de la Tierra la que se ve afectada por las erupciones. También arroja miles y miles de millones de toneladas de gas y partículas diminutas al aire. Vapor de agua, dióxido de azufre, metales pesados tóxicos y dióxido de carbono que empiezan a dispersarse por la atmósfera. Lo que queremos entender es cómo afectaron estos gases al planeta. El dióxido de azufre y el dióxido de carbono producen efectos opuestos en la atmósfera terrestre. El dióxido de azufre refleja la luz del Sol de vuelta al espacio exterior, desencadenando un enfriamiento global, mientras que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que puede provocar un calentamiento global. Los efectos de enfriamiento y calentamiento de estos gases en la atmósfera actúan en diferentes escalas de tiempo. El dióxido de azufre tiende a quedarse menos tiempo en la atmósfera porque puede desaparecer con la lluvia. Pero el dióxido de carbono puede quedarse en la atmósfera terrestre durante cientos o incluso miles de años. Después de cada pulso o aumento de la actividad volcánica, los efectos de enfriamiento del dióxido de azufre no duran mucho. Pero en el caso del dióxido de carbono que atrae el calor, es otra historia. El dióxido de carbono liberado durante un pulso de los traps siberianos se quedaba ahí hasta el siguiente pulso. Y conforme el dióxido de carbono se va acumulando en la atmósfera, va afectando a todo el planeta. Por lo tanto, el principal causante del cambio medioambiental que desemboca en la extinción masiva no es la lava en sí, sino los gases que libera a la atmósfera. Actualmente estamos presenciando los impactos del aumento de los niveles de gases de efecto invernadero, pero a una escala mucho menor. Cuanto más dióxido de carbono vamos acumulando en la atmósfera hoy en día, más va subiendo la temperatura, lo que desencadena una serie de cambios medioambientales. Estudiar nuestros océanos y los impactos del cambio climático actual proporciona pistas sobre cómo pudo verse afectada la vida por el calentamiento hace 252 millones de años. Ahora mismo en nuestro mundo estamos viendo arrecifes de coral afectados por el cambio climático. Los océanos se están calentando y se están volviendo más ácidos. Esto es muy estresante para los corales y provoca que inmensas superficies como la Gran Barrera de Coral se decoloren y que los corales se vuelvan blancos. Los corales decolorados tienen más posibilidades de morir, lo que puede acarrear consecuencias devastadoras.
Los arrecifes de coral representan un ecosistema complejo y lleno de vida. Si empiezas a quitar estos corales, es cuestión de tiempo que otros ecosistemas parecidos puedan colapsar. Pero los arrecifes de coral no son lo único que el cambio climático actual está alterando. Que las temperaturas suban en el océano facilita que las algas se reproduzcan bastante rápido. Y cuando llueve, esta lluvia arrastra los nutrientes que tenemos en la tierra al océano, las algas se alimentan de eso y crecen, lo que resulta en una enorme proliferación de algas. Esta extensa proliferación de algas actual acarrea consecuencias para la vida en el océano. Y en este caso, no son las temperaturas altas lo que mata. Cuando hay proliferación de algas, lo que ocurre es que acaparan el oxígeno del océano, dejándole menos al resto, y en consecuencia los organismos no pueden vivir en él. Los cambios en los ecosistemas actuales muestran cómo puede desarrollarse el proceso de extinción. Estos sutiles cambios pueden no parecer demasiado llamativos al principio, la desaparición de una especie aquí, el cambio de este entorno allí, pero después de X tiempo y después de X cambios sutiles, puede haber drásticos impactos negativos en los ecosistemas. Este lento e incesante cambio es probablemente lo que dio lugar a la inmensa pérdida de vida al final del Pérmico. La extinción masiva puede ocurrir lentamente a lo largo de miles o incluso de millones de años, cuando los cambios medioambientales empiecen a resultarles muy complicados a muchas especies para adaptarse. En Pangea, a medida que los gases de efecto invernadero se van acumulando durante cientos de miles de años, la temperatura se va elevando. Se cree que durante la extinción masiva, la temperatura de los océanos subió entre 7 y 9 grados centígrados, y que en la Tierra subió incluso más. En el supercontinente empiezan a morir árboles. Se crean huecos entre las copas de los árboles, permitiendo que la luz solar bañe el suelo. Para algunas formas de vida es una oportunidad. Las plantas licofitas, parecidas a la maleza, florecen en este nuevo entorno. Y debido a las temperaturas más altas, otras especies migran. Unas plantas leñosas y con semillas llamadas cícadas, cuyo crecimiento anterior se asocia a los trópicos, prosperan ahora cerca de los polos. La evidencia fósil sugiere que algunos ecosistemas son ahora más diversos que antes de que empezara el calentamiento. Pero este ecosistema sigue siendo vulnerable. Unos cuantos grados más y podría colapsar. Pero entonces ocurre algo extraño. El silencio reina en los traps siberianos. Las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono, disminuyen. Tras 300.000 años de flujos de lava, las erupciones terminan por fin. De momento. Cuando los científicos intentan calcular la cantidad de gases de efecto invernadero que liberaron las erupciones y luego la comparan con la cantidad de calentamiento global implícito en el registro de rocas, hay algo que no encaja.
Cuando sumamos todo el dióxido de carbono que creemos que salió de los magmas, haciendo la mejor estimación posible, no es suficiente para explicar el nivel de devastación climática que sugiere el registro geológico. Faltan aproximadamente la mitad de los gases de efecto invernadero necesarios para impulsar la extinción hasta el final del Pérmico. Entonces, ¿de dónde salen el resto de gases de efecto invernadero? Una respuesta puede estar bajo tierra. No hay movimiento en la superficie, pero debajo del campo de lava siberiano, a casi 13 kilómetros bajo tierra, el magma caliente sigue fluyendo, formando grandes embalses subterráneos y topándose con rocas de hace cientos de millones de años en las profundidades. La cantidad de lava expulsada a lo largo de los años de los traps siberianos fue tan inmensa que acabó cubriendo la superficie terrestre. Después de casi 300.000 años de lava amontonándose en la superficie terrestre, la trayectoria del magma cambia. El vulcanismo pasa a la fase 2. En vez de que la lava fluyera por la superficie, el magma empezó a extenderse lateralmente bajo tierra. La corteza terrestre es, en cierto modo, como una tarta de varias capas, así que cuando el magma forzó su subida, se topó con diferentes capas de roca. Esa roca era el carbón. En este caso, el magma empezó a quemar combustibles fósiles literalmente del mismo modo en el que nosotros los estamos quemando con nuestros pistones y centrales eléctricas. Pero el dióxido de carbono no actúa solo. No solo hay carbón en la corteza terrestre. Debajo de las rocas volcánicas liberadas por las erupciones de los traps siberianos, hay un antiguo lecho marino que contiene la sal que quedó después de que se secara el mar. En algunas partes, las capas de sal tenían 200 metros de grosor. Eso es bastante sal. Cuando la sal y el magma entran en contacto, las consecuencias pueden ser devastadoras. La sal es... Me he traído un trozo. La sal por sí sola es una roca inofensiva. A simple vista parece que no supone ningún peligro. De hecho, le añadimos sal a la comida y todo, pero puede ser muy peligrosa. Cuando el magma caliente entra en contacto con las capas de sal, las cuece, liberando todo tipo de gases horribles. El carbón ardiendo y los yacimientos calientes de sal, resultado de estas erupciones, crearon básicamente una inmensa bomba de relojería. La sal y el carbón bajo tierra alcanzan temperaturas de hasta 760 grados centígrados y comienzan a liberar sus toxinas. La presión por debajo de la superficie aumenta hasta que la tierra de arriba no puede aguantar más. El material volcánico sale disparado a kilómetros de altura. Cada erupción libera más gases de efecto invernadero por la quema de carbón. Se cree que esta es la conexión que falta y que explica el aumento global de las temperaturas. Además, cuando la sal está tan caliente, también libera químicos letales. Gases tóxicos llamados halógenos, lo que puede traducirse en peligro si alcanzan la capa de ozono.
Es una capa alta de la atmósfera que se encarga de proteger a nuestro planeta de la radiación ultravioleta del Sol, que es muy perjudicial para la vida. Cuando estos halógenos reaccionan con la capa de ozono, la debilitan, lo que hace posible que pase la radiación nociva del Sol. Hemos visto cómo se degradó temporalmente la capa de ozono de la Tierra hace unos años. En la década de 1980, la actividad industrial produjo un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, que ahora se está cerrando. Pero durante la extinción al final del Pérmico, los halógenos dañaron la capa de ozono a una escala devastadora, bañando la vida con una dosis masiva de radiación ultravioleta nociva. Se cree que la pérdida de ozono contribuyó a las extinciones. ¿Pero pueden encontrar los científicos una forma de demostrarlo? Una forma para entender la extinción masiva es analizando los granos de polen fosilizados, estructuras reproductivas microscópicas que las plantas dejaron en el registro fósil. Parte del polen de los árboles se ha conservado relativamente intacto durante cientos de millones de años. Por lo tanto, el polen actual debería ser igual que el del registro fósil. Aquí tengo una imagen de un grano de polen de un pino actual. Básicamente está compuesto por un cuerpo central y por dos estructuras al lado que se llaman sacae. Estas ayudan al grano a que siga el viento y a que vuele. Y su aspecto es muy parecido al aspecto que los granos de polen de los últimos árboles pérmicos tendrían en condiciones normales. Pero el aspecto del polen fósil de la extinción no se parece nada. Durante la extinción masiva al final del Pérmico, los granos de polen empiezan a parecerse más a esto. Y por favor, qué raros son. Este de aquí tiene 3 sacae, pero debería tener 2. Y este tiene 4 sacae. Esto de aquí son 2 granos pegados. Presentan todo tipo de formas extrañas que se desvían del aspecto que debería tener un grano de polen sano. Son malformaciones. ¿Podría ser el aumento de la radiación ultravioleta la causa? Para comprobarlo, el paleobotánico Jeffrey Benka cultivó pinos actuales utilizando una alta radiación ultravioleta en un laboratorio. Queríamos saber si las plantas se nos morirían sometiéndolas a estas condiciones tan extremas, pero eso no es lo que sucedió. En cambio, nos encontramos con que nuestros pinos produjeron los mismos tipos de malformaciones que los del registro fósil. Aunque esta elevada radiación ultravioleta no mató a las plantas por completo, las malformaciones en el polen sí que tuvieron consecuencias catastróficas. Los resultados de este experimento nos indican que al final del Pérmico, los bosques se habrían visto esterilizados, siendo incapaces de reproducirse. Es una lenta marcha hacia la extinción. Los bosques pérmicos se han visto expuestos a una radiación ultravioleta extrema. Los árboles aparentemente sanos ahora son estériles. Como los árboles mueren y no se reemplazan, los animales pierden un preciado hábitat y las provisiones de comida van disminuyendo. Durante la extinción masiva, la vida sobre la Tierra está amenazada por todas partes. La extinción masiva al final del Pérmico es como asesinato en el Orient Express. No hay un único asesino que pueda hacerlo todo solo. Sigue habiendo muchos debates sobre cómo se aliaron todos estos asesinos para exterminar la vida en la Tierra. Estamos hablando de calentamiento global, intoxicación por metales pesados, lluvia ácida, incendios forestales, radiación ultravioleta letal. Era el infierno en la Tierra.
Probablemente hubo pulsos de debilitamiento de ozono durante la duración de la actividad de los traps siberianos, pero durante periodos de tiempo incluso más largos, el calentamiento global estaba empezando a hacer efecto y provocando que los ecosistemas colapsaran por completo. Pero la extinción de la vida en los océanos es todavía más drástica. El agua más caliente y rica en nutrientes contiene menos oxígeno. Oxígeno que la vida marina utiliza para respirar. Y a medida que el dióxido de carbono va reaccionando con el agua del mar, el océano se va volviendo más ácido. Las algas y las bacterias proliferan por todo el planeta, envenenando el océano con el ácido sulfídrico que liberan. Mueren criaturas por todo el océano. Extensos tramos del fondo marino se convierten en fétidos lechos de muerte. En el océano, la combinación del aumento de temperatura, de la disminución de oxígeno y de la acidificación contribuyeron a la pérdida de vida que vemos al final del Pérmico. Estos asesinos del océano podrían haber trabajado juntos para ser excepcionalmente devastadores para la vida marina. Los científicos siguen debatiendo cuánta vida murió exactamente, porque el registro fósil está incompleto. Pero las pruebas demuestran que los grandes bosques de Glossopteris, los depredadores de dientes de sable gigantes y casi toda la vida marina desaparece. Para cuando las erupciones terminan por fin, la temperatura atmosférica global media ha subido hasta 12 grados centígrados. Han desaparecido innumerables especies. La rica complejidad de la vida terrestre se ha esfumado. Las palabras extinción masiva no salen a la ligera de la boca de los científicos. Llevan mucho peso. Y la extinción al final del Pérmico fue la más grave de todas. Hay quien la ha llamado la madre de las extinciones masivas, también la Gran Muerte. Es de lejos lo peor a lo que la vida se ha tenido que enfrentar nunca. Con tanta muerte y destrucción, ¿cómo pudo sobrevivir alguna forma de vida? La vida en la Tierra está adaptada a vivir en la Tierra. Ha evolucionado así. Y si las circunstancias cambian, los organismos pueden adaptarse a ese cambio. Y los que no puedan adaptarse acabarán extinguiéndose. Si las especies pueden adaptarse a las nuevas condiciones, eso les concede una oportunidad para prosperar. La muerte y la extinción dan forma a la evolución de la vida. Es este acto de destrucción creativa que hace que una especie se extinga, lo que permite que otra especie evolucione. Con el paso del tiempo, la combinación de estas interacciones de extinción, adaptación y evolución genera ecosistemas resistentes. Pero incluso los ecosistemas resistentes no son indestructibles. Un ecosistema es muy parecido a una torre de Jenga, donde cada ladrillo es una especie. Cuando quitas una o dos especies, el ecosistema se queda relativamente intacto. Pero cuantas más especies pierdas, más inestable será el ecosistema hasta que colapse por completo. Actualmente a los organismos les está costando mucho adaptarse a un planeta en constante cambio. Y no es solo el cambio climático, también es por cosas como la destrucción de hábitats. Pérdida de arrecifes de coral, pérdida de banquisas, deforestación, pérdida de humedales, pérdida de pastizales y praderas. Pero incluso después de que los ecosistemas colapsen, como ocurrió hace 252 millones de años, alguna forma de vida sobrevive. Si puede adaptarse, tiene la posibilidad de reconstruirse.
El apocalipsis pérmico no solo marca el final de un mundo, es el principio de uno nuevo. La evidencia fósil es irregular, por lo que los científicos no saben dónde consigue resistir la vida exactamente. Es probable que en la Tierra algunas formas de vida sobrevivieran cerca de los fríos polos. Y muchas criaturas podrían haber buscado refugio bajo tierra, resguardándose de las abrasadoras temperaturas y de la intensa radiación solar. Y algunas formas de vida también sobreviven en la superficie. Solo un tipo de planta domina en gran parte del paisaje posterior a la extinción. Pleuromeya. Una planta fuerte que sobrevive al apocalipsis. Este ecosistema también les proporciona el alimento necesario a las cucarachas, que también subsisten. La vida resiste, pero también el sofocante calor. El periodo que sigue inmediatamente al Pérmico es el periodo Triásico y hacía mucho calor. Los científicos descubren estas condiciones tras estudiar los fósiles y la composición química de las rocas formadas en ese periodo. Es increíble lo que podemos averiguar gracias a unas rocas. Pasan desapercibidas, pero en realidad esconden muchísimas pistas sobre el medio ambiente y la vida del pasado. Por ejemplo, sabemos que crecieron bosques en el Polo Sur. Y para que eso ocurra, se necesita un planeta cálido. Las temperaturas de la Tierra eran de unos 49 grados centígrados, posiblemente incluso 60 grados, y aún más con olas de calor. Eso es tanto calor que en varias partes del mundo la vida compleja no habría vuelto a ser posible. También hace calor en el océano. La temperatura de la superficie del océano podría haber alcanzado nada más y nada menos que 37 grados centígrados, lo mismo que un jacuzzi. Estas extremas temperaturas del océano habrían sido inhóspitas para la mayoría de la vida oceánica. La extinción masiva al final del Pérmico fue tan devastadora para los arrecifes de coral que, durante unos 14 millones de años del Triásico, no vemos corales en ninguna parte del planeta. Para que la vida se recupere, el planeta tiene que enfriarse. Normalmente, tras largas escalas de tiempo, la temperatura de la Tierra se restablece sola naturalmente. El dióxido de carbono desaparece de la atmósfera en parte como reacción al agua de la lluvia. Pero hay extensas zonas del centro de Pangea desiertas. Llueve poco. Hacen falta millones de años para que la Tierra se enfríe. Gran parte del supercontinente sigue estando árido y seco. Pero 18 millones de años después de que empezara la extinción masiva, la vida está a punto de recibir un enorme impulso. Y los rastros de esto todavía se pueden ver hoy. Estas montañas están compuestas sobre todo por una roca dura llamada dolomita. Pero dentro hay escondidas capas de una roca completamente distinta. Una roca que contiene pistas de un periodo extraordinario de la historia de la Tierra. Esta es la roca que se formó durante este extraño periodo de tiempo. Se trata de una piedra relativamente blanda en la que se pueden ver los granos de arena.
Y si cogemos esta de aquí, esta es una piedra todavía más blanda que se deshace fácilmente en la mano porque es una lutita. Estas rocas de aquí tienen un aspecto completamente distinto a las que tenemos debajo y encima porque estas son areniscas y lutitas, mientras que las de abajo y arriba son dolomitas. El secreto de esta inusual capa de roca es cómo se formó. Las areniscas y las lutitas son sedimentos formados, generalmente por la erosión de arena y lodo en los continentes que fueron arrastrados al océano. Por todos los dolomitas hay ejemplos de esta extraña capa de rocas blandas compuesta de arena y lodo. Por supuesto, ahora toca preguntarnos, ¿qué provocó este drástico cambio? La respuesta bajó del cielo. Y fue la lluvia, mucha lluvia. Este episodio duró mucho tiempo, unos 2 millones de años. Un diluvio de esta magnitud parece tan improbable que cuando los científicos descubrieron las primeras pruebas, algunos creyeron que se trataba de un episodio localizado. Pero más tarde aparecieron más pruebas en China, Irán, América del Norte. Así que a día de hoy se considera que es algo que sucedió por todo el planeta. Este periodo se llama el episodio pluvial carniano. $18 millones de años después del comienzo de la extinción masiva, el cielo se carga de humedad. Hasta que las nubes estallan. La lluvia cae sobre Pangea. Y la Tierra cambia una vez más. Los frondosos bosques vuelven a crecer. Este episodio de 2 millones de años duró lo mismo que el vulcanismo que lo precedió y pudo haber observado el surgimiento de una nueva forma de vida. El episodio pluvial carniano allanó el terreno para el comienzo de la era de los dinosaurios. Mi investigación sugiere que esta era de condiciones cálidas y húmedas incentivó bastante la diversidad de plantas. Y con las plantas se obtienen más herbívoros y más carnívoros, y los dinosaurios forman parte de ese crecimiento. Esto es un Herrerasaurus, uno de los primeros dinosaurios que aparecieron justo después del episodio pluvial carniano, y como podéis ver por sus dientes afilados, comía carne, uno de los mayores depredadores. El episodio pluvial carniano y lo que pudo haber significado para los dinosaurios es una nueva vía de investigación. Hay muchos fósiles de los que nos cuesta entender cómo encajan exactamente en el gran árbol genealógico de la vida antigua. Estamos trabajando con algunos fósiles muy complicados y conectar todo esto es realmente difícil para los científicos. Podemos ver que los ecosistemas estaban cambiando, podemos ver que el clima estaba cambiando, pero cómo interactúa todo esto, es decir, qué afectaba a los dinosaurios o qué les permitió tener éxito, no lo sabemos aún. Esta es la razón por la que hay tantos paleontólogos investigando activamente. Lo que los científicos sí saben a día de hoy es que el mundo de los dinosaurios se extenderá 160 millones de años más. La vida en nuestro planeta ha experimentado catástrofes puntuales. Y aunque la extinción al final del Pérmico pueda parecer una pesadilla lejana, puede ayudarnos a enfrentarnos a nuestro futuro. Tanto al final del Pérmico como en la actualidad, estamos presenciando una subida global de las temperaturas, bajos niveles de oxígeno en el mar y acidificación del océano. Solo que ahora no es por un volcán, somos nosotros. Aunque ahora no estamos liberando tantos gases de efecto invernadero como durante la totalidad de las erupciones de los traps siberianos, la realidad es que los estamos liberando mucho más rápido actualmente. Y nuestro entorno
Al estar cambiando deprisa, está afectando a la vida por todas partes. Estamos dirigiéndonos hacia la extinción a un ritmo extremadamente rápido. Si continúa esta pérdida de vida desenfrenada, podríamos estar asistiendo a otra extinción masiva de este planeta. Pero incluso después de las peores catástrofes de la historia de la Tierra, la vida se recupera. La extinción al final del Pérmico nos demuestra tanto la fragilidad de la vida como lo resistente que puede ser. Lo más increíble de la vida es cómo se recupera de estos episodios devastadores. No obstante, regresa diferente. La vida necesita mucho tiempo para recuperarse de este tipo de episodios. Si seguimos a este paso, arriesgamos despedirnos de la vida tal y como la conocemos. También ponemos en peligro nuestro lugar como seres humanos en este planeta. Y aún así, sigue habiendo esperanza. Los seres humanos son una especie ingeniosa. Hemos pasado de ser cazadores-recolectores a viajar por el espacio. Si hemos podido hacer eso, podremos solucionar nuestros problemas actuales. ¿Qué significa el legado de la extinción masiva para nuestro futuro? Ya haya una erupción masiva de lava o seres humanos quemando combustibles fósiles, la Tierra va a estar bien. Son las especies que están viviendo en ese momento en la Tierra las que puede que no lo cuenten. A largo plazo, la Tierra volverá a ser lo que es hoy. La pregunta es si nosotros, como especie, estaremos aquí para verlo.